Esta situación del COVID-19 nos agarra por sorpresa a todos en diferentes aspectos. La educación es uno de ellos. México no está preparado para una pandemia, México no está preparado para enseñar desde casa y México no está preparado para que sus alumnos aprendan desde casa. De por sí, desde antes de la pandemia, México ya tenía ciertas limitantes como la calidad de la educación. Los maestros ya no se actualizan y ya no se forman académicamente con lo que salen de su universidad o de su escuela donde se prepararon. Con eso se quedan y con eso piensan que pueden educar a lo largo del tiempo y la verdad es que no. Otro aspecto, otra limitante de la educación en México es la cobertura de la educación. ¿A qué me refiero? No todos tenemos la posibilidad de estudiar, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas no tienen la oportunidad de que sus niños vayan a estudiar a un nivel básico. Y ya no hablemos de una educación superior. Otra de las limitantes es la falta de inversión y la falta de recursos en la infraestructura de las escuelas, los materiales que los niños ocupan y bueno, mucho menos tenemos para estudiar a distancia. Sí, a los niños se les complicaba algunas veces con televisión, que fue como un plan de estrategia o una herramienta que los docentes quisieron implementar. Si se nos complicaba esto, pues muchísimo más se nos va a complicar la tecnología, el internet, por los recursos y porque los niños tampoco saben cómo utilizarlo y la mayoría de los padres no tienen tiempo como para estar al pendiente de sus hijos. El día de hoy yo les voy a explicar un poquito cómo es que a mí se me ocurre, cuál es mi percepción de cómo podríamos enseñar en un futuro. Definitivamente cuando se nos dé luz verde para el regreso a las escuelas, no podemos seguir enseñando lo mismo que enseñamos antes de la pandemia, ¿no? Tiene que haber un cambio. Ya tal vez nos dimos cuenta en estos días que no funcionaba el sistema de educación como lo hemos estado reproduciendo. Yo me voy a basar en el nivel básico, que es en el nivel en donde la mayoría de la población mexicana tenemos acceso. En primer lugar, yo propongo que la educación sea holística. ¿A qué me refiero con holística? Yo sé que no es un tema nuevo y que ya se ha tratado esto en algunos artículos, algunos otros autores ya lo han explicado, pero de verdad a mí es un importante factor que debe ser tomado en cuenta. Lo holístico se refiere a tomar en cuenta cada uno de los aspectos del ser humano, no solamente que intervenga en la educación los pedagogos o los maestros, sino que también sean incluidos los psicólogos, los nutriólogos, los doctores, los optometristas y sobre todo la familia, ¿no? Quien sea de la familia. Yo sé que en México las familias pues ya no son mamá, papá e hijos, ¿no? Que ya tenemos diferentes estructuras de familia. Y bueno, ¿por qué es importante la familia? Muchas veces creemos que la educación es sinónimo de escuela y que todo el cargo o todo el peso va a recaer en esta institución. Sin embargo, no nos hemos percatado de que nos educamos de distintas maneras, de diferentes aspectos formales e informales. Los formales pues son instituciones como la escuela, informales pueden ser museos, informales pueden ser inclusive la televisión, las redes sociales, los teatros, las películas, cualquier cosa en verdad nos educa y el peso que tiene que tener la familia debe ser fundamental porque así complementa el desarrollo del niño. Tendría que ser el desarrollo del niño cognitivo y emocionalmente. Hay que recordar que la educación es un proceso constante de liberación del hombre. Esto lo decía Paulo Freire en alguno de sus textos sobre la educación. Y bueno, yo espero que con esta pandemia las autoridades se hayan dado cuenta de verdad que la tecnología tiene que ser fundamental en las escuelas. Si nosotros nos vamos a las escuelas
al menos las de Ciudad de México, a las primarias, la mayoría no cuenta con un aula de medios, no cuenta con internet, las computadoras son ya obsoletas y esto pues no tendría mucho sentido. Yo creo que hay niños que ni siquiera saben todavía cómo prender una computadora, cómo acceder a alguna página de internet, las partes de la computadora, y para mí es esencial en esta propuesta el uso de esta tecnología, al menos en la escuela. Yo sé que hay niños que no tienen muchos recursos para que puedan asistir a algún café internet o que puedan tener algún dispositivo electrónico, pero mínimo que en la escuela sí se vean estos tipos de conocimientos. Alguien me dijo alguna vez que la educación debe de ser vista hacia un futuro. ¿A qué me refiero? A que nosotros o las personas que se encarguen de la educación tienen que fomentar habilidades en los niños para que ellos puedan desenvolverse mejor en su futuro. Si nosotros no implementamos la tecnología o la computación, este uso de las TICs en las escuelas, van a haber niños que van a estar en desventaja en comparación a los niños que sí tienen acceso a estas herramientas en casa, ¿no? Y cuando ellos salgan a pues buscar algún empleo o que en algún futuro necesiten de estas herramientas, pues les va a costar un poquito más esta adaptación. Para mi propuesta de educación en un futuro va a ser muy importante la metacognición. ¿A qué me refiero? Bueno, a que es muy importante fomentar la capacidad de las y los alumnos para poder controlar sus procesos cognitivos. Es decir, yo quiero que los alumnos sean conscientes de estos procesos. Y pues no solamente repetir la información como se ha visto a lo largo pues del tiempo, sino que al salir ellos de su aula, de su escuela, del contexto escolar, puedan comprender la información, puedan analizar la información, puedan reflexionar la información y se pueda transformar en conocimiento, y así ellos se puedan adaptar mejor a su realidad, usar pues este conocimiento para algo significativo. Por otro lado, me gustaría inculcarles a los niños la lectura, esto como un acto creativo para la resignificación de la realidad. Fomentarles a los niños el gusto por la lectura. Yo he visto que muchas veces los niños relacionan lectura con aburrimiento. Entonces, pues quitarles esta idea irracional de sus cabecitas, porque nos va a ayudar la lectura, justo como lo mencioné, para resignificar la realidad, para que el alumno de educación básica pueda desarrollar la creatividad, para que pueda registrar un libro como una experiencia más de la vida y para que ellos puedan desarrollar sus propios conocimientos. Y luego voy a retomar a Paulo Freire, y él dice que el estudiar es un quehacer crítico y revelador. Yo sé que todo esto que ya mencioné van a decir, oye, pero pues esto ya has estado implementando en las escuelas, no veo nada innovador en tu teoría o en tu propuesta. Yo les diría, ok, se ha intentado implementar, pero no se ha implementado al 100%. Por ejemplo, este proceso de la metacognición, aún las personas que ya pasaron por educación básica, por la secundaria, por la preparatoria e inclusive estando en la universidad, tenemos problemas para analizar información, para sacar las ideas importantes de algún texto o para generar nuestros propios conocimientos haciendo investigaciones. En este sentido, yo quiero que los niños más chiquitos, los alumnos de primaria y secundaria, pues puedan adquirir todas estas habilidades metacognitivas y estas habilidades tecnológicas, porque de verdad que en un futuro es lo único que va a estar existiendo, o lo que va más a predominar, la tecnología. Y nos preguntamos cuál va a ser la didáctica o qué herramientas, qué instrumentos vamos a usar en esta propuesta.
Y bueno, en primera instancia, vuelvo a recalcar, el uso de las diferentes herramientas tecnológicas va a ser indispensable. Por ejemplo, no sé si se han enterado la propuesta que tiene la SEP en colaboración con Google, en donde Google pues, nos ofrece las diferentes herramientas que tiene para la educación. El proyecto se llama la G Suite for Education. Y bueno, es un paquete de herramientas en donde los niños van a poder hacer videollamadas, van a poder interactuar con pues, sus compañeros, van a poder trabajar como estas cuestiones de Excel, Word, PowerPoint, pero pues de Google. Y a mí en particular me parece una excelente colaboración, una excelente propuesta para que tanto como los alumnos como los profesores, que déjenme decirles que también ellos tienen muchos problemas para poder adaptarse a esta nueva situación, pues aprendan algo nuevo. Inclusive hay algunas plataformas en donde los alumnos pueden aprender jugando. Todo esto pues en la computadora. Y bueno, les voy a mencionar algunos que yo conozco, que yo manejo, como son Quantrix, como son Code, como es Kahoot, como es Academic Khan, como es FreeMind, entre otros, ¿no? Lo que buscan estas herramientas es que los niños aprendan habilidades tecnológicas, pero pues también están fomentando en ellos un pensamiento crítico, un pensamiento matemático, lógico-matemático, la creatividad y sobre todo la solución de problemas. Esto todo se va a enseñar de manera presencial con los alumnos, porque definitivamente creo que debe de haber un facilitador, un profesor, interacción social para que los niños tengan un aprendizaje pues significativo y un aprendizaje real, ¿vale? Ahorita tenemos esta cuestión de pues todo es como a distancia, todo es a través de pantallitas, no hay esta interacción, no hay este reforzamiento, no hay esta ayuda con el niño, no hay esta zona de desarrollo próximo, diría Vygotsky, y bueno, para mí es fundamental esto. Entonces todo va a ser de manera presencial, pero enfocado a la tecnología para que los niños puedan desarrollar todo este tipo de habilidades. Es evidente que esto va a estar de manera simultánea con el currículum que se ha estado manejando durante mucho tiempo, es decir, las matemáticas, el español, geografía, historia, etc. Todo esto va a estar implementado, todo esto se va a seguir enseñando. Como yo lo mencionaba en un principio, no solamente se va a explicar las tablas de multiplicar, que los niños se las aprendan de memoria, eso lo vamos a omitir, sino que le demos una significación a, pues, ¿para qué me va a servir esto en la vida real? Ok, ¿para qué me va a servir conocer la historia de México? ¿No? Ok, para no repetir o para que veamos las consecuencias de lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Todo esto va a estar incluido. Dentro de mi propuesta se van a realizar diferentes actividades grupales en donde los niños puedan intercambiar pues emociones, opiniones, reflexiones de cualquier tema para que se logre una cohesión grupal y para tratar de disminuir la competencia entre ellos mismos. Yo soy psicóloga y yo creo de verdad que las cuestiones emocionales y las cuestiones académicas tienen que estar equilibradas, tienen que valer exactamente lo mismo en cómo me siento al aprender el día de hoy matemáticas. Ya por último, en mi propuesta también voy a incluir la educación sexual. Yo sé que es un tema que causa mucho tabú, que es muy rechazado por la sociedad, que se ve mal que se hable de sexualidad con los niños porque pues desde un principio se tiene mal conceptualizado esto de educación sexual. Se piensa que se va a fomentar a los niños a experimentar cosas o que se les va a enseñar un sinfín de posturas o de objetos o juegos, juguetes, etcétera, pero estamos en el error más grande en la vida si pensamos que se va a enseñar esto a los niños. Definitivamente esta educación sexual va por etapas. A los niños de educación básica es importantísimo hablarles
de su cuerpo, de la percepción de cómo se llaman cada una de sus partes, para que se pueda prevenir, por ejemplo, pues algún abuso sexual, o se pueda prevenir, por ejemplo, embarazos no deseados. Yo sé que esta propuesta le falta como más una planeación como didáctica, como los objetivos y todo el procedimiento. Yo no soy experta en esto, pero sí pues hago énfasis en cada uno de los puntos que a mi reflexión, a mi análisis, considero son los más importantes que debería de tener México después de esta pandemia. Hablando un poquito de educación permanente, hoy más que nunca nos damos cuenta de la importancia que tiene la actualización en diversos temas, que por ejemplo la mayoría de los profesores de nivel básico de la SEP se encuentran con muchas dificultades para poder enseñar a los niños de manera virtual. No hay dominio básico de la tecnología, y esto yo no lo leí, no me lo cuenta un amigo, ni los medios de comunicación. Mi experiencia me permite comprobar esto. Yo trabajo con profesores y de verdad se les complica muchísimo esto. Ellos piensan que con salir de la escuela y con tener experiencia dando clases, con eso basta, ¿no? Sin embargo, pues hay que actualizarnos, y no solamente en tecnología, sino pues en cuestiones inclusive técnicas pedagógicas, pues sobre didáctica, sobre recursos didácticos, sobre aspectos psicológicos relacionados con la educación. El ser humano aprende desde que nace hasta que muere. Entonces, si nosotros nos sesgamos en solamente aprender o solamente actuar o reproducir con lo que nos enseñaron en la escuela, pues estamos totalmente perdidos. Para mí es muy importante tocar este tema de la educación permanente. Hay que recordar que como sociedad somos cambiantes, que con el paso del tiempo pasan o se incluyen pues más conocimientos, y yo tengo fe que la educación permanente de verdad genere un cambio histórico. Yo con esto me despido. Espero que haya quedado clara la propuesta o lo que yo quiero que se pueda incluir en las escuelas en pues al menos 5 años. Gracias.